Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, por ahí si me ven de día, las tardes, si estamos en las tardes. Bueno, va a depender mucho de cómo me estés viendo y en qué momento me estés viendo. Eh, Hoy les traigo un video muy importante, creo yo, porque muchos me lo han pedido, muchos me lo han solicitado y me decían, profe, ¿cuándo realiza usted frase nominal, por ejemplo? ¿No? Es lo que me decían. ¿Cuándo realiza usted frase nominal? Y bueno. Eh, era un tema donde yo explicaba en clase y sí, ¿no? Lo entendíamos, era un proceso necesario, pero siempre quedaba algunas, digamos, lagunas, algunos procesos que era necesario, pues, poder complementar en un texto que normalmente tienen preguntas de eco, en una oración, y eso, pues, es relevante al momento que nosotros podamos analizar frase nominal, ¿no? Entonces, frase nominal será importante porque podamos corroborar, podamos analizar todo lo que se compromete con la construcción donde un núcleo es un sustantivo o un pronombre. Desde ahí viene la partida de una frase nominal. Entonces vamos a ir construyendo y evidenciando las clases y algunas preguntas de eco con la finalidad pues de que podamos seguir analizando la frase nominal. Para esto te invito a que puedas compartir el video, que puedas seguir compartiendo con tus amistades. Es importante porque siempre la información es importante difundirla, ¿no? Y entonces, si lo compartes con tus amigos, será importante no tan solo para ti, porque también te comprometes con la ayuda de los demás, sino también para mí, para poder seguir difundir con esta información, ¿sí? Así que yo te invito a que compartas. Y bueno, acá vamos a analizar la frase nominal número uno. Número uno, porque dentro de la frase nominal existen más complicaciones, digamos, con los adjetivos, con los pronombres, y esos elementos pues los podríamos ver en otra clase, claro que sí, sí, si vemos cómo va la función de vistas en este video, ¿no? Entonces yo podría seguir compartiendo pues mi conocimiento con todos ustedes, ¿sí? Bien, entonces, evidenciando ese detalle, lo que vamos a corroborar es lo siguiente, ¿no? Digamos en este proceso que es una frase nominal. Y básicamente podríamos decir que una frase nominal es una unidad sintáctica. Y cuando mencionamos es una unidad sintáctica, lo que prevalece, ¿ok? Es que es una construcción donde tiene un orden, donde tiene unas características de por medio. Y justamente ese orden tiene pues estructura. Y la estructura me dice que su núcleo, ¿ok? Debe ser un nombre. Ahora, mucho cuidado porque el término nombre tal vez si no es muy aceptado por tu cabecita o por tus clases que has tenido, el nombre alude a un sustantivo, ¿ok? El nombre alude a un sustantivo. Entonces, el núcleo necesariamente tiene que ser un sustantivo o, en su defecto, el elemento que lo pueda reemplazar en estos casos sería un pronombre. O sea, cualquiera de los dos elementos sería un factor necesario para considerarlos. ¿Ok? Claro está que no todos los pronombres, ¿no? Ya de ahí vamos a ver qué pronombre nos permite hacer un reemplazo, sobre todo con el sustantivo. O sea, aquel pronombre que permite hacer el reemplazo del sustantivo, ese será el factor necesario para considerarlo núcleo de la frase nominal. Y evidentemente lo que desempeña la frase nominal pues sería la que tiene la función, ¿no? Porque va a funcionar dentro, dice funciona dentro y fuera de la oración. Y ahora, esto deja mucho eh, que explicar, ¿no? Porque cuando me dice que funciona dentro y fuera, ¿cómo sé que funciona fuera de la oración? No sé si tú recuerdas, pero hay una palabra o hay un elemento que no pertenece, por ejemplo, ni al sujeto ni al predicado. Y estamos hablando necesariamente del vocativo. El vocativo es un elemento que no pertenece ni al sujeto ni al predicado, entonces quiere decir que es un elemento extra oracional, extra lingüístico, se podría decir, del ámbito de la oración, ¿no? Entonces, por ejemplo, este podría ser el caso en el cual la frase nominal pueda funcionar, ¿no? Por eso dice dentro, formando parte del sujeto, del predicado, y fuera, formando parte del vocativo.
interesante. Entonces, lo que nos quiere decir ya desde estos puntos de vista las frases nominales, ¿no? Así que vamos a ir con el análisis de cada uno de ellos. Lo que vamos a evidenciar por aquí ya sería lo que vendría a ser la estructura. Cuando hablamos de la estructura de la frase nominal, tenemos que ver qué elementos está compuesta la frase nominal. Y básicamente se compone, en estos casos, de varios elementos. ¿Ok? Tenemos por aquí, pues, lo importante siempre que va a resaltar es el núcleo, ¿no? En estos casos, el nombre, aludido, como bien habíamos mencionado, al sustantivo, o también podría ser un pronombre, uno de los dos elementos. Ojo, pero siempre debe aparecer su núcleo, ¿ah? Digamos que el modificador directo que puede aparecer por acá o indirecto, es opcional, ¿ok? Es opcional. O sea, no quiere decir que es necesario, no, no, no. Lo más importante es el núcleo. Los demás elementos son opcionales que se comprometen con ese núcleo. Pero si aparece el núcleo nada más, tranquilamente es la frase nominal. Así que mucho cuidado con ese detalle. Pero bien, ¿quién es el modificador directo? Es aquel que logra modificar al núcleo sin ningún nexo, ¿no? Y lo hace sin ningún nexo a través de los determinantes. Tenemos artículos, ¿no? Los determinantes posesivos, los demostrativos, los cuantificadores, ¿no? Y ya dentro de los cuantificadores, recuerdas, están no sé si recuerdas, están aquí, por ejemplo, los literales, ¿no? Los numerales, y en este caso serían los indefinidos. Indefinidos también aparecían, por ejemplo, por ahí, ¿no? Eh, Esos son elementos, únicos elementos, o sea, un solo elemento que puede funcionar como un modificador directo, ¿no? Pero también puede ser un modificador directo una frase adjetival, ¿no? ¿Qué es una frase adjetival? Por ejemplo, si aparece un adjetivo, yo, por ejemplo, podría colocar por aquí, en estos casos, preocupada, ¿no? Preocupada. Ya es un adjetivo, ya es una frase adjetival, porque tiene como núcleo aquí a un adjetivo, ¿sí? A un núcleo adjetivo. Pero puedo agregar un modificador directo, pues, a este adjetivo, que podría ser, por ejemplo, el adverbio muy, ¿no? Porque tú sabes que los adverbios modifican sustantivos, ¿no? Y evidentemente, pues, muy, por ejemplo, será una frase adjetival, entonces todo esto funciona como MD, ojo con ese detalle, funciona como MD del núcleo. O sea, una frase adjetival puede estar compuesta o bien del núcleo solamente, o bien de una frase adjetival, que en estos casos está compuesto por un MD y un núcleo, ¿no? O sea, todo ese elemento debe funcionar como elemento que adiciona o se compromete con el núcleo. ¿Ya? Detalles por ahí que tenemos que precisar. Y el modificador indirecto es aquel que se relaciona con el núcleo, pero lo hace a través de un nexo. Claro que no en todos los elementos. La excepción sería en la frase apositiva. ¿Ya? Ahí te voy a mencionar por qué. Pero lo hace o une al núcleo mediante nexos. ¿Ok? Bien. La frase preposicional no es más que una preposición. Ah, mira, interesante, ¿ah? Más otra frase nominal. Mira lo que estoy mencionando, ¿va? O sea que dentro de una frase proposicional habrá frase nominal. O sea, mira lo interesante que se compromete con esto. Dentro de una frase preposicional. O sea, por ejemplo, yo podría decir, por ejemplo, ¿no? Eh, ese cuaderno, y menciono por aquí, de Mario, ¿no? Y ahí aparece, mira, el de, la preposición, y aparece la frase nominal como núcleo, que es Mario, ¿no? Entonces, mira, ahí se está conectando con un nexo, ¿no? Eso, por ejemplo, es una frase preposicional. Entonces, mucho cuidado con esto, siempre debe aparecer la preposición. La frase positiva, por otro lado, no tiene nexo, ¿no? En algunos casos no tendrá este valor, pero se puede clasificar con elementos o se presentan las oposiciones de forma explicativa o especificativa. Eso permite que también aluda, recuerda que la frase positiva es un sinónimo
¿ok? Es un sinónimo. Recuerda que la frase positiva es un sinónimo. Sinónimo sintáctico del núcleo del sujeto. No te olvides, es un elemento que alude al núcleo, pero que puede incluso reemplazarlo. Tiene esta posibilidad. Y ojo, ¿ah? Solo para San Marcos, o no sé, universidades también lo he visto también, pero la frase positiva funciona como MI, ¿no? En algunas universidades, por ejemplo, la frase positiva no funciona como MI, ya funciona, es un elemento adicional, por ejemplo, es parte de la estructura, pero no funciona como MI, ¿ya? Entonces, mucho cuidado cuando aparece esto. Y la proposición subordinada adjetiva definitivamente, normalmente tiene nexos, ¿no? Por ejemplo, como el nexo que es lo más lógico, que siempre espera, podemos hablar por aquí, o siempre, podría decir, ¿no? El chico que siempre espera, y ese espera, alude pues justamente a una frase, o perdón, a una proposición subordinada adjetiva, ¿no? Que alude efectivamente al núcleo, al núcleo. Siempre relacionándose con el núcleo, eso es muy importante también, ¿ah? Entonces, es así como vamos a evidenciar la estructura de una frase nominal. ¿Ok? Antes de pasar al plano de los casos de las clases, yo quisiera evidenciar que, déjame decirte que la frase nominal no solamente, vamos a decir, aparece pues en el sujeto, a veces muchos se confunden, ¿no? Muchos se confunden, y eso es porque no han tenido pues tal vez una clase con el profesor Chalco, ¿no? Y se entiende. Pero bueno, hay que decir que la frase nominal tiene funciones y puede funcionar, es cierto, como sujeto, y eso nadie lo niega. Puede funcionar también, pero como objeto directo. Puede funcionar como objeto indirecto. Puede funcionar también como complemento, atributo, ¿no? Puede funcionar como complemento circunstancial, ¿no? Entonces, mira, tiene muchas funciones, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la frase nominal no solamente estará en mi sujeto, puede estar en mi predicado también y fuera de, ¿no? Porque recordemos que te había mencionado que también puede funcionar como vocativo. Como vocativo también tiene esta particularidad que pueda funcionar. ¿Ok? Bien, pasemos entonces ahora sí a la clase de frases nominales. Y será una incompleja porque carece. ¿Qué implica carecer? Que no tiene, pues, no posee, no tiene modificador indirecto, carece. Si analizamos, estos dos libros son nuevos. Aquí tengo la frase nominal, el núcleo sería, por ejemplo, libros, dos es un determinante, MD, y esto es determinante MD, ¿no? Entonces, mira, no tiene MI. Llevaré esas mesas circulares, mesas núcleo, circulares y esas MD. No tiene, ¿no? Simplemente es circular es adjetivo, esa es determinante. Compré 5 polos azules, polos núcleo, azules MD, porque es un adjetivo. 5 es un determinante, MD. Como puedes ver, carecen, ¿no? Mi hermano mayor viajó anoche. Hermano núcleo, mayor adjetivo es MD y mi determinante posesivo MD. No hay núcleo. Perdón, no hay el MI. Carece de MI. En cambio, los complejos sí poseen MI. Entonces, por ejemplo, digo, el automóvil de Miguel, ahí está, mira, de Miguel. ¿Y qué sería de Miguel? Sería una frase preposicional, ¿no? Porque viene del conector de, que es una preposición. Carla, tu prima, es tu prima. No, yo diría, Carla, profe. Ah, esa es una frase apositiva, quiere decir que es una posición. ¿Por qué? Porque ¿a quién alude tu prima? A Carla. Lo puedo reemplazar, ¿no? Lo puedo reemplazar, puede ser ese factor. Las casacas que usan son hermosas. ¿Qué usan? ¿Recuerdas? ¿El qué?
Es un nexo para una proposición subordinada y alude justamente a casacas. Esta sería pues entonces la proposición subordinada adjetiva, ¿ya? ¿Ok? Que usan alude a casacas. Me gustan algunos de los paneles, algunos. Este de los paneles alude a algunos, funciona como MI, ¿no? Frase preposicional, sí, porque tiene la preposición. Ellos, los delgados, son muy puntuales. Los delgados, alude justamente a ellos, ¿no? MI también es frase preposicional, perdón, frase apositiva de una posición. Ella, quien estalla, y ese quien estalla, pues es la proposición subordinada, subordinada adjetiva sería, ¿no? Adjetiva. Porque modifica, pues, a ella, ¿ok? Mira, entonces estamos viendo que las incomplejas no tienen MI. En cambio, las complejas sí tienen MI. Y el MI se presenta de tres maneras, ¿no? Frase proposicional, frase apositiva o proposición subordinada, adjetiva. Y siempre estos elementos están caracterizando al sustantivo o al nombre, ¿ya? También evidenciaremos otra clase de frase nominal, que es la frase nominal simple. Y este, evidentemente, presenta un solo núcleo. Un núcleo nomás son. Que puede ser con modificador, sin modificador, directo, indirecto. Ay, no atribuye, eso no influye. Lo más importante es que se evidencie un solo núcleo. Compré dos camisetas celestes. Bueno, aquí el núcleo sería camisetas. Pero no importa si tiene medeno. Lo más importante es que tenga núcleo. Redacté estos documentos. Núcleo, pues, estos documentos. Traje estos tres polos amarillos. Por más que tengan varios MD, lo observaré los paisajes de esta zona. Paisajes, no. Tienes el MI, pero no me importa, profe, porque aquí lo que me importa para saber si es simple es que tenga un solo núcleo. ¿Ok? En cambio, la compuesta coordinada efectivamente presenta núcleos enlazados mediante nexos. Y como es coordinada, el nexo tiene que ser un nexo coordinante. Lo más lógico sería el conector y mi padre y mis hermanos están en el aula. Aquí hay dos núcleos, ¿no? Tanto hermanos y tanto padre, y ahí está el nexo. Tú y ella, ahí está, mira, otro núcleo, otro núcleo. Entonces la I se corrobora con tal. Aparece entonces uniendo en estos casos a dos elementos, a dos sustantivos, ¿no? Ese será el factor, pues, decisivo, ¿no? Para corroborar que es una compuesta coordinada. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque habrá ciertas excepciones. Y yo sé que a ti te gustan las excepciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ¿no? El profesor, no, el profesor y tutor, por ejemplo, eh, podría decir, nos llevó de viaje, ¿no? Mira lo que se compromete con esto, ¿ah? Mira lo que se compromete. El profesor y tutor nos llevó de viaje. ¿Cuál es el sujeto? El profesor y tutor, ¿no? Esa es la frase nominal también, ¿no? Esa es la frase nominal también, ¿sí? Entonces hay que tener el análisis. Ahora, eh, chicos, me permiten un segundito, un segundito. Ahorita continúo con el video, ¿ya? Un segundito. Bien, muchachos, gracias por la espera. Tuve un pequeño percance por ahí, pero vamos a continuar. Entonces, estábamos mencionando acerca de la frase nominal, de las clasificaciones, que es importante no revelar justamente este proceso. Por ejemplo, habíamos hablado de esta oración, y por ejemplo aquí tú pensarías que de repente hay dos núcleos, ¿sí o no? Pero en este caso, cuando mencionamos el profesor y tutor, es una sola persona, ¿sí o no? Entonces quiere decir que ahí solamente hay un solo núcleo. ¿Ya? Por eso decía, mucho cuidado, porque a veces puede aparecer estas pequeñas excepciones.
Y con ello, por ejemplo, vamos a realizar pues algunos ejercicios para poder corroborar. Miren, en este ejercicio, por ejemplo, me dicen cuál es el núcleo y cuáles son las clases. Cuáles son los núcleos y las clases de la frase nominal. Cuando hablamos de las clases, hemos hablado de complejo en complejo, simple o compuesto, ¿verdad? Y simplemente identificar el núcleo. ¿Ya? Voy a hacerlo entonces a través de un mecanismo de marcado y básicamente vamos a marcar. Ahora, yo te recomendaría de que tú pauses el video y que tú lo hagas solito. Una vez que lo termines, recién reanudas el video y ahí corroboras tus alternativas, ¿ya? Entonces, dice, estudiaré la última lección del curso de química. Ya lo que está subrayado es la frase nominal. Lo que vamos a tener que realizar es simplemente poder observar cuál es el núcleo. Y efectivamente, el núcleo sería lección, ¿no? Porque si te das cuenta, este viene a ser nuestro núcleo, última sería el MD, ¿verdad? Y la, efectivamente, el MD. Y como dice, del curso de química sería el MI, ¿ya? Entonces, ya tenemos el núcleo y la frase nominal sería, para empezar, simple. ¿Por qué? Porque tiene un solo núcleo. Y en este caso, como tiene el MI, sería compleja, ¿no? Ya sería compleja, ¿ok? Dice, me gustan mucho esas tres chompas azules. Ok, ya está subrayado, lo que vamos a explicar es el núcleo. El núcleo automáticamente sería chompas, ¿no? El elemento que aparece por ahí se forma concordando, azules, por ejemplo, cumple la función de MD, porque modifica 3SMD y estas también es el MD. Entonces, podríamos decir que también es simple, es cierto, es simple porque presenta un solo núcleo, pero podríamos decir que es incompleja, ¿no? Porque aquí sí ya nos está presentando, ¿qué cosa? El el MI, por ejemplo, ya nos está presentando el MI. La siguiente oración dice, Enrique y Andrés, sus primos, fueron al teatro. A ver, identificamos los núcleos y evidentemente sería Andrés y evidentemente sería Enrique. Entonces, profesor, lo que observamos por aquí es que hay dos núcleos. ¿Y tus primos qué es? Ah, tu primo sería en estos casos un MI, ¿no? Claro, porque es una frase apositiva, ¿no? Esta frase positiva alude pues verdaderamente a Enrique y Andrés. Entonces tenemos dos núcleos y un MI. Entonces sería una compuesta coordinada porque tiene dos núcleos, compuesta coordinada y en nuestro caso sería compleja, pues. Y es compleja porque tiene dos MI. Julio Ramón Ribeiro dice quien escribió cuentos radicó en Francia. Bueno, el núcleo sería todo el nombre compuesto. No sé si tú recuerdas que eso es una locución conjuntiva. Entonces aquí hay un solo núcleo. Cuidado que pienses que hay dos, ¿ah? Es un solo núcleo. Y quien escribió cuentos es una proposición subordinada adjetiva, ¿no? Que está modificando a Julio Ramón Ribeiro. Entonces tienes núcleo y tienes MI. Pero ojo, entonces ese sería simple, porque hay un solo núcleo y sería compleja, ¿no? Y es compleja porque justamente se presenta el MI. Carola, la secretaria de esta oficina, trabaja bien. Observemos el núcleo, pues. El núcleo sería Caro, ¿no? Y Carola, siendo el núcleo, corroboro que la secretaria de esta oficina es la frase positiva. Entonces ese es un MI, ¿no? De la misma naturaleza, profesor simple, ¿ok? Y compleja, ¿ok? Simple y compleja. Tiene MI, pues simple, un solo núcleo. Continuamos con el siguiente caso. A ver, aquí por ejemplo tenemos a Nicolás. Tenemos el relojero. Ah, perdón, cuidado por ahí, porque es Nicolás. No son dos, ¿no? Sino que Nicolás es el relojero, ¿no? Nicolás el relojero y Néstor, aquí viene Néstor, practican deportes. Cuidado porque hay dos núcleos y el relojero alude ¿a quién? A Nicolás, es una frase positiva. Entonces es un M, ¿ok? Ya está. Sería compuesto, porque tiene efectivamente en estos casos dos núcleos, y sería compleja, ¿no? Porque tiene MI. Ahora, basta que tenga un MI, ¿ah? No necesariamente cada núcleo debe tener su MI. Mucho cuidado con eso también, ¿ya? Veamos, todas las calles de esta ciudad están limpias. Calles, sería el núcleo. Y vamos a observar por ahí, núcleo, tenemos las MD,
todas MD, y de esta ciudad alude a calles, ¿no? Todo eso sería el MI. Tiene un solo núcleo, así que vamos a clasificarlo como simple, y tiene, como tiene MI, sería con compuesto. Así es simple, bro. Así es simple. Observemos en la última oración. Dice, mañana repararé esta licuadora y esa cocina. Observemos, licuadora es el núcleo y cocina también es el núcleo. Observemos lo siguiente. Tienes dos núcleos. Tienes esa que funciona como MD y esa es MD, ¿no? La I no se cuenta, pues, definitivamente. Esta oración sería, por ejemplo, compuesta coordinada porque tiene dos núcleos y, y vamos a seguir cotejando que sería, bueno, sería pues incompleja, ¿no? Porque no hay en estos casos M, no hay M, ¿no? Por ejemplo, aquí entonces vamos, a través de estos ejercicios hemos corroborado el núcleo, los MI, los MD. Mira, en las clasificaciones no importa mucho el MD, ¿no? Lo que importa es si tiene MI, eso es lo más importante. A veces esto le cuesta al alumno entender. Sí, pero con los ejemplos, me imagino que ya estás listo, ready, como para ir tal vez a los ejercicios de pregunta DICO, que es lo que más te va a venir en un examen de admisión también. En ese sentido, vamos con esta pregunta número uno, ¿no? Son preguntas DICO, ¿no? A ver, mira lo que dice. La frase nominal, ahora, yo te recomiendo, como te decía, darle pausa al video y ya después, cuando logres hacerlo, de nuevo reanudas la pausa y efectivamente, pues, eh, vas a poder, pues, continuar con la explicación, ¿no? La frase nominal que tiene como núcleo, dice el nombre o el pronombre, es compleja cuando presenta modificadores indirectos. Estos modificadores son las frases preposicionales, la frase positiva y la proposición subordinada. De acuerdo con lo mencionado, ¿qué enunciados presentan frase nominal compleja? Si te pide compleja es porque debe tener M. Primero vamos a corroborar las frases nominales, ¿ya? Yo hago un subrayado rápidamente. Entonces, aquí ya corroboramos cuáles son las frases nominales. Y dice por aquí, el niño travieso es una frase nominal. Comía, dice, los caramelos de 5 en 5. ¿Ya? A ver, aquí hay que precisar que lo siguiente, ¿no? Hay que precisar lo siguiente, porque lo que comía es los caramelos y de 5 en 5 es el complemento circunstancial de modo. ¿Cómo los comía de 5 en 5? Ahí ya no hay. Por ejemplo, de 5 en 5 no es una frase, pues, es una frase preposicional. No estaría comprendida como frase nominal. Entonces solamente dice, el mar, dice amigo y enemigo del pescador. Ah, mira, aquí sería todo, ¿no? Todo. Hundió la nave. Ahí está, mira, tenemos dos frases nominales. El alumno, con mucho respeto, dice, saludaba a su profesor. A ver, uno sería su profesor y el otro sería con mucho respeto. Ahora, este con mucho respeto, no sé si tú te das cuenta, tú te das cuenta, que con mucho respeto es una frase positiva, parece, ¿no? Pero en realidad no lo es, ¿no? Porque acaso alude al alumno, eso es una información extra, ¿ok? Así que mucho cuidado, ¿ya? Así que es otra frase nominal, otra frase, pero no es una sola. Hubo, dice, muchos accidentes de tránsito en la vía expresa, ¿ya? Vamos a corroborar los núcleos, en este caso el núcleo sería niño, el núcleo sería caramelos, el núcleo sería mar, el núcleo sería nave, el núcleo es profesor, el núcleo es vía, el núcleo son accidentes, peto, y el núcleo es alumno. ¿Ok? Corroboramos entonces. A ver, aquí hay solo un núcleo, tiene MD, 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 no hay. Aquí no hay. Ah, miren la dos. El mar, núcleo, amigo y enemigo del pescador. Esa es frase, perdón, es una frase positiva, ¿no? Alude a mar. Y si tiene MI, pues entonces aquí sí, sí es complejo. El alumno, con mucho respeto, recuerda que no es una frase,
apositiva del alumno, así que aquí no podríamos catalogar. Mira, son solo hay núcleo, núcleo, y cada uno tiene MD nomás. Hubo muchos accidentes de tránsito. Ese de tránsito sería el MI. Sería el MI, ¿sí? Entonces aquí serían 2 y 4. Muchos accidentes de tránsito. Entonces mi clavecita sería alternativa. Casi, casi sería la. Ese es el modo de responder. Analiza, por favor. ¿Ya? Vemos la siguiente preguntita. Dice, la frase nominal desempeña diferentes funciones sintácticas dentro de la oración. En ese sentido, relaciona las palabras subrayadas con sus respectivas funciones. Luego señale, pues, la secuencia correcta. Dice que aún no ha cesado la lluvia en Piura, ¿no? Mucho cuidado con esta pregunta, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, yo tengo que hacerle la pregunta al verbo. ¿Qué no ha cesado? Es la pregunta para qué. Siempre yo debo de empezar, empieza siempre con tu sujeto, pues, ¿ok? Y para hallar el sujeto, recuerda que la pregunta es un qué, perdón, la primera pregunta que debes hacerte es un quién más verbo, pero no hay respuesta, ¿no? Porque cuando tú le dices quién ha cesado, no hay respuesta, entonces le preguntas un qué mejor. ¿Qué ha cesado o qué no ha cesado? Aún la lluvia, entonces la lluvia se compromete a ser el sujeto. El verano pasado hizo mucho calor, dice. Claro que esto es el complemento circunstancial, ¿no? Porque yo le pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo hizo mucho calor? El verano pasado. Entonces sería el por circunstancial de tiempo. Circunstancial de tiempo. Ayúdame con mis tareas, por favor. A ver, aquí yo le voy a preguntar, tienes que darte cuenta que el me, ¿cómo funciona el me? El me es un pronombre que puede funcionar tanto como o de o como oí, pero yo te doy el tip. ¿Qué le vas a hacer? A ver, ¿le vas a agregar un le o le vas a agregar un lo o un la? ¿Con quién concuerda mejor? ¿Ayúdala, ayúdalo o ayúdale? ¿Con quién concuerda mejor? Con ayúdala, ¿sí o no? O con ayúdalo, ¿no? Ah, entonces quiere decir que ese me está funcionando como objeto directo, no funciona como hoy. Quiere decir entonces que es el otro. Entonces, continuemos. 1B, hasta ahorita esta tiene la mayor referencia. 2A, y con eso ya sale todo, ¿no? Que la clave sería, pues, avioncito. ¿Ok? Continuamos. A ver, pregunta número 3. En la pregunta 3 me dice, dentro de la frase nominal, los modificadores directos deben mantener concordancia del género y número con el nombre, o sea, con el sustantivo. De acuerdo con ello, determine la alternativa que presenta concordancia nominal. Mira, desde una pregunta de frase nominal te puede venir una pregunta a concordancia nominal. ¿Cómo es, no? La pregunta puede derivarse mucho, tal vez, en algunos casos. Pero observemos, observemos. Recuerda darle pausa al video para que después tú continúes, ¿sí? A ver, veamos. Dice, esa herida en el estómago puede infectar todo el área abdominal. Mira, lo que yo logro observar por aquí es una frase nominal que es esta de acá, que es todo el área abdominal. Pero hay que recordar algo, mira, área. Área es un sustantivo. ¿Es un sustantivo? La pregunta sería masculino o femenino. Y la respuesta correcta sería es que área es femenino. Y tú te preguntarás, profe, pero ¿por qué entonces aparece él? Ah, no sé si recuerdas, pero en el caso de área, la sílaba tónica está aquí, ¿sí o no? Y si yo le coloco la, ¿qué es lo que hay? Cacofo, cacofonía. Entonces, para evitar la cacofonía, que es un error, entonces yo le coloco él, ¿no? Lo ideal no sería eso, lo ideal sería eso. Entonces, como eso es lo ideal, ahora, ¿qué voy a hacer? Ah, entonces todos los elementos tienen que concordar con ese femenino, pues. En este caso he colocado él para que no se produzca cacofonía, nada más. Pero mira todo. No debería ser todo, ¿sí o no? Debería decir toda el área. Que toda debe de estar concordando con área. Aquí el error es todo. Debería ser toda.
Mucho cuidado, ¿va? En Chosica dice se detuvo a 21 personas por diferentes delitos. Y muchos con esta alternativa, por ejemplo, no recuerdan que el numeral en estos casos puede concordar tan solo en género, no puede concordar en número. ¿Por qué no puede concordar en número? Porque no tiene pues esa facultad. ¿Ok? Entonces puede concordar en género. Entonces, como dice personas y personas es femenino, entonces sí, pues puede concordar con 21. Y no podría ser 21. No, eso sí no podría ser. Personas. Entonces quiere decir que hasta ahí no es válido. Es válido. ¿Qué países están mejores preparados para enfrentar la COVID-19? A ver, hay que entender algo por aquí. Preparados es un adjetivo. ¿Sí o no? Yo sé que tú lo sabes. Pero mira, ¿este qué sería? Un adverbio. Como es un adverbio, mira, como es un adverbio, ¿qué es lo que tiene que suceder? Ese adverbio no puede estar pues en plural, ¿sí o no? Porque el adverbio es una palabra invariable. Y entonces de ahí es un error. Dice, ¿no? La moto con el cual tuvo el accidente quedó totalmente destrozada. ¿Ok? Eh, observemos. Ok, destrozada alude a la moto y eso es hasta ahí válido, ¿no? Pero dice por aquí con el cual. ¿Y sería lo ideal con el cual? No, no. Lo ideal sería con la cual. Con la moto, con la cual, no con él. Porque él es un elemento masculino. Debe ser con la cual tuvo el accidente, quedó totalmente destrozado. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. En la E, el profesor y tutor detuvieron. Y aquí hay un error, ¿no? Porque aquí es un solo núcleo, ¿sí no recuerdas? Un solo núcleo. Y dice detuvieron, ya ahí está el error. Ahí está el error, no puede ser detuvieron. Al alumno problemático de la clase. Ya, ese es el error. Entonces, mucho cuidado por eso cuando te decía ese factor, ¿no? El factor de la fase nominal es muy importante en ese, ¿ya? Entonces la clave, para dejarlo claro, es la alternativa ves, ves, ¿ya? Vamos a la penúltima pregunta. A ver, observemos. Dice lo siguiente, los pronombres personales átonos son los que cumplen las funciones de o, de o i. En ese sentido, relacione las frases nominales o preposicionales con sus respectivos pronombres, luego señale la secuencia correcta. A ver, las frases, en estos casos, relacionándolo, aquí vendría a ser a la policía, a la estudiante y a los alumnos. ¿Ok? A ver, observemos entonces esta referencia. Eh, mira, mira qué importancia tiene el verbo, ¿no? Importancia en el verbo, ¿ya? A ver, tenemos que recordar también cómo reconocer uno de. ¿Cómo reconozco uno de? La pregunta era qué más verbo más sujeto. Y si la pregunta no se responde con eso, le pregunto a quién más verbo más sujeto. Siempre entonces considerando esos elementos. Ya, siempre considerando. Y para el hoy, ¿a quién más verbo más sujeto más o de? Y ahí tengo que agregar el o de. ¿Ya? A ver, observemos. El chofer mostró, dice, sus documentos al policía. A ver, observemos. Sus documentos aquí ya automáticamente se lo decía. ¿Qué mostró sus documentos? ¿A quién mostró sus documentos el chofer? A la policía. Entonces quiere decir que este policía, que es lo que nos está dando a conocer, porque esto es lo que tenemos que hallar ya. Esto es lo que tenemos. esto es lo- Entonces, ¿cómo está funcionando? Como funciona como o y se relaciona. Entonces, ¿con qué lo puedo reemplazar? Con decir la mostró o le mostró. Le mostró, ¿no? Mira, se relaciona con el hoy. Le mostró. La tutora regañó sutilmente a la estudiante. Pero mira, cuando dice regañó sutilmente al estudiante, ahora yo le pregunto, mira, ¿a quién regañó la tutora? A la estudiante. Sería lo de, ¿no? Entonces quiere decir que yo puedo reemplazar por la. La regañó. Podría decir también, ¿no? La tutora la regañó. Y ahí está. María devolvió exámenes. ¿Qué devolvió María exámenes? O de.
¿A quién devolvió exámenes María? A los alumnos. Funciona como hoy. Pero eso está en plural. ¿Qué voy a utilizar? Les. María les devolvió los exámenes. Y ahí está. Se relaciona con el hola. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, 1C, hasta ahorita puede ser esto de aquí. 2A, ya tengo clave, ¿no? Sería D. Ok. Ahí está la alternativa. ¿Ya? Ojo a la última preguntita. Importante, importante, ¿ah? Me pide, en la frase nominal compleja se caracteriza por presentar modificador indirecto. Teniendo en cuenta ello, identifique la opción en la que hay frase nominal compleja. ¿Ok? Frase nominal compleja. ¿Recuerda que me decía yo en la frase nominal compleja? Una frase nominal compleja es aquella que tiene MI. No te olvides, no te olvides. Dale pausa para que tú lo puedas hacer solo. A ver, primero corroboramos las frases nominales, eso es lo importante. Ese señor dice, me ayudó, el me también es uno solo, con todo el equipaje. Ahí está. Hay tres frases nominales, ¿ah? Ojo también contando las frases nominales, ¿ah? Hay tres. Mi padrino dijo, dice, que esa era la tradición, tío. La tradición, tío. Ahí están, miren, tres elementos. Aquellos embajadores regresaron de Israel. Hay dos elementos. Se debe priorizar la educación de los niños, ¿no? Desde muy joven, estudiaba con los jesuitas. Ya está. Pero si uno se da cuenta automáticamente, la que tiene MI, ¿quién es? Esta de aquí, ¿no? Mira, tiene núcleo, tiene MD, y de los niños sería el MI, ¿no? Porque tiene el nexo que una educación. Ah, entonces aquí hay una frase nominal, aquí hay dos frases, aquí hay dos. Pero únicamente la que tiene esa frase nominal es que tiene medios, ¿no? Entonces, esa sería la clavecita. ¿Ok? Listo, muchachos. Bueno, espero que te haya servido esta clase con algunos ejemplos de preguntas de eco. Si quieres, en realidad, que siga haciendo estos videos, trata de comentarlo, trata de compartirlo. Básicamente porque esto hace de que uno sienta de que la información que está brindando, de que la información que se está dando, pues es válida, es correcta, y en algún momento, pues evidentemente vas a necesitarlo. Entonces, cuando quieras de esa teoría, básicamente va a estar pues en el internet y eso lo vas a poder realizar. ¿Sí? Así que, bueno, tenemos otro nuevo video, tal vez con las fijas para ahí un día antes para el examen, así que, o unos días antes, por ahí ya les estaré anunciando y, bueno, nos veremos con el próximo video, ¿sí? Con gusto y nos estamos viendo, ¿sí? Cuídense mucho. Bye, bye, cuídense, cuídense.